Muy buenos días, queridos amigos, Iglesia Cristiana Renacer. Hoy, a pesar de la situación que estamos viviendo, tenemos alegría en el corazón, gozo interior que no podemos dejar de expresarlo, porque hoy es domingo de resurrección. Celebramos que el Señor Jesús vive en nuestro corazón, vive por toda la eternidad y Dios sigue haciendo milagros a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Hoy celebramos que la nueva vida eterna es posible para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo completo, muerte, sepultura, resurrección, para andar en una nueva vida en Cristo. La palabra del Señor nos muestra muchas evidencias acerca de la resurrección del Señor, porque creo que todo ser humano necesita afirmar su fe en saber que Cristo resucitó. Mire, para la humanidad nadie duda de la muerte de Cristo. Todo el mundo está de acuerdo que Jesús murió. El gran problema es que la gente pueda creer que Jesús resucitó, porque la resurrección marca la diferencia en nuestras vidas. Cuando uno va a la palabra de Dios, lee los evangelios, los 4 evangelios, se han preocupado de poder poner todas las evidencias posibles de la resurrección de Jesucristo para alimentar nuestra fe y saber que Cristo vive, que es real. Y cuando uno se encuentra, la primera imagen que tiene del domingo es que parece que hubo una explosión en esa tumba donde estuvo el Señor, porque la piedra que estaba tapando la entrada, acuérdense que había sido sellada por los romanos y nadie la podía tocar, de repente vemos según los evangelios que esa piedra ha sido expulsada, no solamente removida. Según las palabras griegas de los evangelios, indica que había sido expulsada hacia afuera, entendiendo que hubo un poder desde adentro hacia afuera, moviendo esa piedra. ¿La movió Dios para sacar a Jesús de ahí? No, el Señor Jesús podía traspasar paredes, podía salir cuando quería desde esa tumba o entrar en algún otro sitio. Lo vemos en la Biblia que dice eso. ¿Por qué fue removida la tumba? Fue removida para que las mujeres que habían estado el día de la sepultura, un viernes a la noche, y guardaron el sábado, ese domingo iban a tratar de poner especies aromáticas en el cuerpo de Jesús, ver cómo estaban todas las cosas allí. Eh, Lamentablemente no estaba José de Arimatea, ¿no? Todos los varones que habían estado acompañando a las mujeres para enterrar o sepultar el cuerpo del Señor Jesucristo, solamente vemos a las mujeres que fueron a la tumba domingo temprano y se encuentran con que esa piedra había sido expulsada, se acercan a ver qué había pasado. No estaba el cuerpo del Señor, pero sí había 2 ángeles. Y le dicen claramente: ¿por qué buscan ustedes a Jesús entre los muertos? No está aquí, vive y ha resucitado. Y dice que las mujeres inmediatamente se acordaron de lo que había dicho Jesús, como él lo había expresado en su profecía de que iba a resucitar, y le creyeron. Salieron corriendo desde allí y fueron a avisarle al resto que Jesús había resucitado. Lamentablemente no le creyeron en el primer intento. Fíjense, los discípulos, que eran los que más cerca estaban del Señor Jesús y se suponía que eran los primeros que tenían que creer, la verdad es que habían pasado el día anterior, el sábado, una noche terrible, un día triste, en depresión. Me imagino cada uno pensando todo lo que había acontecido y sus argumentos en cuanto a qué hacemos ahora. Pero resulta que aparece entonces este mensaje poderoso de resurrección. Los discípulos en el primer momento no creyeron. Pedro y Juan salen corriendo para la tumba a ver qué había pasado y dice Juan, él se sincera y en su evangelio dice, pero Juan creyó, él creyó inmediatamente cuando vio. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la tumba estaban los lienzos que habían envuelto a Jesús, pero todavía todos enrollados. No es que alguien lo había separado, lo había quitado, sino que era como que Jesús se hubiera desinflado, hubiera desaparecido y cayeron los lienzos. Y así como el Señor resucitó y se fue, así quedaron los lienzos. Cuando Juan ve eso, dice, wow, tengo que creer, Jesús resucitó. A partir de ahí Juan no duda. Todavía Pedro quedó un poco dudando, a pesar de que vio que no estaba
el cuerpo de Jesús. Ahí los demás discípulos dudaban y muchas veces nosotros tomamos como, no sé si burla o juzgar a los discípulos para decir, ¿cómo no pueden creer que Jesús resucitó tanto tiempo que estuvo el Señor diciéndole, ¿no? Y criticamos a Tomás, que fue el que dudó, el que no metía su dedo en sus manos o en su costado, o a veces hablamos de Pedro, que le negó al Señor, o Judas, el traidor. Pero la verdad es que nosotros muchas veces con nuestras actitudes nos parecemos bastante a los discípulos. Había un seguidor del Señor, no era uno de los 12, pero era una persona que amaba a Jesús, que le seguía, era también uno de los discípulos, no sé si hubiera sido el número 14 o 15, pero era uno que seguía al Señor y tuvo un desencuentro con la resurrección. Le sucedieron varias cosas a él y dudaba mucho de la resurrección del Señor. Esta persona se llamaba Cleofas. Cleofas dice que era un seguidor del Señor, dice la palabra, no era de aquellos que estaban continuamente con el Señor, pero sí que le seguían en diferentes ritmos, tiempos, formas, pero ahí estaba Cleofas siguiendo al Señor. Según una tradición, dice que Cleofas podría haber sido el hermano de José, esposo de María, pero realmente no tenemos ningún registro bíblico, ninguna confirmación de que eso sea así. De todas maneras, sabemos que Cleofas era una persona que sí amaba a Jesús, seguía al Señor, pero la muerte de Cristo lo impactó profundamente. Él tuvo cierto problema con la resurrección del Señor y todas esas características que pasaron en Cleofas se repitieron en muchos otros y se repitieron a lo largo de la historia, incluso nosotros, tú y yo, muchas veces puede ser que esas características que sufrió y que tuvo Cleofas en cuanto a la resurrección también estén en nosotros. Me gustaría llamar a esto el síndrome de Cleofas y podemos verlo en la palabra del Señor acerca de todo lo que ha pasado con él. Bueno, un síndrome es un conjunto de características o de fenómenos que se enlazan entre sí y que luego se repiten y dan un cierto patrón, una cierta forma de conducta o de características que identifican algo, ¿no? Por eso esta conducta, esto que pasó en Cleofas, también puede ser que a nosotros nos haya pasado y más de una vez. Vamos a leer lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. San Lucas 24, 13 dice así: y aquí dos de ellos, es decir, dos seguidores del Señor Jesús, iban el mismo día de la resurrección a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, aquí aparece, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Jesús se hace como el distraído, ¿no? Para poder meterse en la conversación de ellos. Y acá Cleofas dice: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces
el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice el Señor, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio a ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Juan. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Qué historia maravillosa, asombrosa, que nos habla mucho también de nosotros, de cómo enfrentamos la resurrección de Cristo. A veces debemos preguntarnos, ¿creemos realmente en la resurrección del Señor? Creemos porque la Biblia lo dice, pero ¿crees que realmente un muerto puede resucitar? ¿Puede tomar vida? A veces nos podemos confrontar con esta realidad, ¿no? Y que uno tiene que saber que eso es cierto. Miren, yo nunca vi una persona resucitar, pero en nuestra iglesia, donde yo fui criado, 2 hermanas, se llamaban Nilda y Angelita, ellos fueron a un hospital a orar y resulta que se habían encontrado con una situación muy triste porque una familia había perdido a su bebé, había muerto y todos estaban allí tristes por esa situación. Y estas hermanas fueron, se acercaron y pidieron permiso si podían orar. Tuvieron convicción que tenían que orar por este niño. Usted no va a creer, pero oraron por ese niño y empezó a volver a la vida. Resucitó. Ahí en ese medio toda la gente realmente fue revolucionada por esta situación. Le dieron gloria a Dios, pero aún así esta familia nunca viene a la iglesia. Este bebé hoy debe tener entre 35 y 40 años, imagínense. Pero fue real, pasó allí. Entonces, nos habla mucho de, ok, a ver, ¿hasta qué punto podemos creer que hay resurrección, que Dios puede resucitar? La realidad es que Jesús resucitó, y no solamente resucitó por un tiempito más, resucitó para vivir así por toda la eternidad. Además es ejemplo de todos los que siguen la fe de Jesús, que también van a resucitar con él. ¿Qué pasó con Cleofas? Este síndrome de Cleofas se repite también hoy en nosotros y la primera característica que yo quiero compartir con ustedes es la primera característica del síndrome de Cleofas, es tener los ojos espirituales velados para no reconocer a Jesús. A veces las evidencias son tan fuertes, ahí la tenemos delante de nosotros, pero parece que nuestra visión espiritual está velada, no podemos ver, no podemos creer, nos falta algo, un paso de fe adelante, tenemos todo el argumento, pero no lo podemos ver. A Cleofas le pasó eso. Lo tenía Jesús enfrente, al lado, caminando, habían entrado a su casa a compartir el pan, pero él no podía darse cuenta que ahí estaba Jesús. Dice que tenía los ojos velados. No era porque era un Jesús diferente, o era extraño, o era rara la apariencia de Jesús. No, porque parecía un hombre común y corriente cuando iban caminando. Claro, acuérdense que ya estaba declinando el día, los judíos usan, ¿no es cierto?, una manta sobre su cabeza, así que no se vería tal vez muy bien sus rostros. La cuestión es que dice la Biblia que ellos tenían los ojos velados. Eso dice el versículo 16. Así que es una cuestión de mirada espiritual. Muchas veces no podemos ver a Jesús porque solo estamos mirando el problema que nos ha sucedido, estamos mirando lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso la pregunta es, ¿cómo estás mirando a Jesús? ¿Crees que Jesús resucitó, que tiene el control de todas las cosas? Hoy por hoy podemos
vivir una pandemia, podemos vivir una pérdida de trabajo, podemos vivir una enfermedad, un peligro, algún miedo o un temor. ¿Qué crees que puede hacer Jesús? Si Jesús realmente resucitó, ¿cómo Él puede controlar tu vida en medio de esas situaciones? ¿Puedes ver a Jesús realmente en medio de todas esas situaciones? Porque si no lo podemos ver, nos está pasando como Cleofas. Necesitamos realmente encontrarnos con el Señor. Mire, si alguien le hubiera hecho una entrevista al apóstol Pedro por televisión, ¿sabe cuál hubiera sido su frase matadora? Dice, es difícil ver a Jesús cuando miramos la tempestad. Y creo que todos tomamos esa frase siempre, ¿no? Si miramos las olas, si miramos el peligro y todo lo que está sucediendo, no vemos a Jesús y perdemos la fe. Por eso es tan importante esto, mirar al Señor, empezar a creer, tomar un paso de fe, ¿sí? Para que podamos ver que la realidad del Cristo vivo está alrededor de nuestras vidas, está en nuestras vidas. Una segunda característica de este síndrome de Cleofas es no ver a Jesús por el filtro de las propias expectativas. Lo que a mí me parece, cómo debe ser, lo que yo espero de Jesús. Cleofas dijo esto en el versículo 21 que acabamos de leer. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cleofas tenía una expectativa puesta sobre Jesús, que él creía que Jesús iba a ser un libertador político y social de Israel con referencia al Imperio Romano. Cuando él ve que Jesús muere en la cruz, entonces su expectativa sobre Jesús se murió con él. Y la verdad es que ahora, bueno, no tenía sentido qué iba a pasar con todo lo que Jesús dijo. Entonces, la realidad es esa. Nos encontramos con que muchas veces nosotros tenemos o hemos puesto en Jesús ciertas expectativas que nosotros creemos que Jesús debería ser así o debería actuar de determinada manera. Y si no es así, entonces no creo. Eso es una parte del síndrome de Cleofas. A veces nos podemos preguntar ¿qué va a hacer Jesús con la pandemia? Si Él es bueno, entonces que quite este virus. ¿Y qué pasa con las consecuencias de las manos del hombre en todo lo que pasa en este planeta? ¿Cómo realmente sufre el mundo las consecuencias de todo lo que el ser humano está destruyendo? A veces no es una cuestión de que Dios actúe o no actúe, sino de qué está haciendo el hombre, porque esto es consecuencia de todo lo que nosotros hacemos y vivimos. ¿Qué crees que debe hacer Jesús con tu jefe insoportable? ¿Qué expectativas tienes tú de Jesús con respecto a aquellas personas que te molestan, que te agreden, que te presionan? Sí, a veces creemos que Jesús debería hacer tal cosa con esta persona, o cambiarla, o sacarla de mi trabajo, un compañero difícil, o que mi jefe se lo lleve y venga otro. Y cuando no se cumplen mis expectativas, creemos entonces, no, Jesús no escucha mi oración, pero es mi propia oración sin saber lo que Dios quiere hacer. ¿Qué crees que debe hacer Jesús con tus mentiras? ¿Crees que Dios puede apoyar una mentira? Ay, Señor, guárdame, tú sabes que tuve que mentir por tal situación, pero estoy pidiendo que el Señor me salve de la situación después que acabo de mentir. ¿Tú crees que Jesús realmente va a actuar a través de las cosas que nosotros no hacemos bien? ¿Por qué Jesús debería actuar de esa manera? No, y que si Jesús no hace esto o no hace lo otro, entonces no puedo creer. Pero son mis expectativas, no es lo que Jesús quiere hacer. Muchos piensan que Jesús está para ayudar socialmente a la humanidad. Que los tiene que alimentar, que los tiene que atender, que los tiene que sanar, que los tiene que cuidar. Y piensan que lo mismo tiene que hacer la iglesia. Piensan que la iglesia está para ayuda social. Déjame decirte que no. La iglesia tiene una misión y que viene del Señor Jesucristo, y es decirle a todo el mundo que necesita salvación y solo está en Jesucristo. La meta número 1 de la iglesia es llevar la salvación, llevar el mensaje de salvación a todo aquel que no le conoce. Esas son nuestras expectativas en base a lo que Jesús dijo. Él vino a traer salvación. ¿De qué me sirve que el Señor me alimente con pan del cielo todos los días si cuando yo me muero me voy al infierno? ¿Qué sentido tiene? Jesús no vino para eso. Por lo tanto, tengo que rever mis expectativas de Jesús. Si realmente son mis propias ideas porque alguien me lo dijo o por lo que a mí me gustaría,
o realmente lo que Jesús dice en base a su palabra, en base a lo que Él ya dijo cómo va a actuar. Así que, miren, en este tiempo de situación, de pandemia, de temores, de inquietudes, yo puedo ver salvación. Puedo ver muchas personas que están reconociendo sus pecados, que le están pidiendo perdón al Señor y empiezan a tener una nueva vida en Cristo. Matrimonios que están rotos empiezan a buscar a Dios para que Dios sea el que trabaje en sus corazones, que venza Dios mismo a través del poder del Espíritu Santo, el egoísmo propio de cada persona, y empiezan a encontrar unión entre padres e hijos, entre familiares. Todo esto es posible ahora porque Dios nos está haciendo un llamado de atención para que le busquemos, para que oremos, para que le demos la oportunidad a Dios para que Él intervenga de manera sobrenatural. Y Dios lo está haciendo. Ojalá que también lo esté haciendo en tu vida. Una tercera característica del síndrome de Cleofas es no poder creer en el Jesús resucitado por no verlo en las escenas que desean verle. Cleofas dice lo siguiente, vamos a volver a leer el versículo 22 al 24, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Como diciendo, está muy lindo la historia de las mujeres, pero cuando nosotros fuimos a investigar, ahí no estaba Jesús. Nosotros queríamos que Jesús estuviera ahí. Mira, tal vez ellos querían verlo resucitado y apareciéndose en la tumba con algún propósito muy particular, no solamente para ellos. Yo estoy seguro también, porque a veces yo también lo he pensado, a veces me ha agarrado también el síndrome de Cleofas, diciendo, ¿por qué Jesús no resucitó y se presentó directamente ante Pilato, ante el sumo sacerdote, ante los romanos que lo crucificaron? Que se presente ahí Jesús, diga, a ver, ¿qué dicen ahora? Acá estoy. ¿Por qué no hizo eso? Porque eso hubiera sido fantástico para mí, lo hubiera disfrutado. Pero no, Jesús se presenta donde Él quiere y en el momento que Él quiere. ¿Y saben qué? Sobre todas las cosas, porque lo dice la Biblia, se presenta donde hay fe en Él. Todos los discípulos que creyeron en el Señor, aunque dudaron y titubearon, Jesús se les presentó, se les mostró. Hasta Tomás, que sabemos cuánto dudó, les dio las manos para que Tomás pusiera sus dedos en sus agujeros de las manos, ¿no? en sus cicatrices. Lo mismo su costado, sus pies. Se mostró el Señor real. ¿Pero a quién? Solamente a los que creen en Él. Por eso esta experiencia con el Jesús resucitado no es para cualquiera. Es solamente para aquellos que pueden creer en el Señor Jesucristo. Aquí lo tenemos a Cleofas dudando, pero el Señor se acerca. El Señor se tomó el tiempo, el trabajo y la caminata hasta Emaús, juntos con Cleofas y el otro discípulo que no tenemos su nombre. Pero ahí estaba el Señor apareciéndose porque sabía que había fe en estas personas. Así que Jesús se aparece en aquellos que creen en Él. La cuarta característica del síndrome de Cleofas: no aceptar el testimonio de los más cercanos porque creen que solo los quieren convencer con emocionalismo. Esto es real, hoy también pasa lo mismo. Tenemos personas a nuestro lado que pueden ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, amigos muy íntimos que nos cuentan unas experiencias maravillosas con Jesús y uno a veces, si tiene este síndrome de Cleofas, diciendo, yo hasta que no lo vea, mira, hasta que esto no suceda, bueno, capaz que te pasó a ti, pero conmigo es diferente, poniendo ciertos límites a esa situación para no creer. A Cleofas le pasó lo mismo. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben quién era una de las 3 Marías, además de otras mujeres, que estuvieron ahí el día domingo a la mañana cuando Jesús resucitó y se presentaron los 2 ángeles? Se lo voy a leer. Presta atención. Juan 19, 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
La mujer de Cleofas fue al sepulcro, estuvo allí presente cuando pusieron a Jesús adentro del sepulcro nuevo. ¿Y saben qué? Después dice que al domingo estas Marías más otras mujeres más fueron al sepulcro. Así que María, mujer de Cleofas, estaba ahí, vio al ángel, vio todo lo que había pasado, fue a su casa corriendo a contarle a todos y ahí le habrá contado a Cleofas. Cleofas, el Señor resucitó. No te puedo creer, ¿cómo que resucitó? Sí, estuve ahí, vi un ángel, vi que desapareció, estaba todos los lienzos. Imagínense la historia, ¿no? Cleofas no podía creer. Hasta el momento que estuvo caminando, yendo para Emaús, no podía creer lo que dijo su esposa. Esto es real y puede ser que más de una vez esta característica del síndrome de Cleofas nos pase a nosotros. Miren, hace unos años atrás nos contó como una experiencia una de las personas que su esposo era líder en la iglesia y ella le cuenta una experiencia espiritual y le dice que Dios le había tocado de una manera sorprendente y había sentido algo en su cuerpo y algo muy especial. Y el marido le dice, estás loca. Y le pasó el síndrome de Cleofas. Y me estaba acordando también en una reunión de líderes en Argentina, donde el grupo estaba bastante convulsionado por un tema que había sucedido y habían que traer una solución espiritual. Entonces uno de los líderes dice, yo tengo una palabra, a mí Dios me reveló, y en eso lo interrumpe otro diciendo, ¿qué te va a revelar a vos? Como diciendo, justo a ti te va a revelar Dios, ¿no? Es que a veces tenemos esa idea de que yo conozco a esta persona, sé quién es, sé todo lo que puede estar pasando. ¿Cómo Jesús se va a revelar? ¿Cómo el Señor? Y Cleofas tal vez hubiera pensado lo mismo. Justo a mi esposa el Señor se va a resucitar y se va a presentar y ahí lo va a ver y va a ver el ángel, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no a mí, no? Pero muchas veces estas cosas Dios las usa para provocarnos, para movilizarnos, para decir, bueno, pero es que si ella o él escuchó esto de parte del Señor, oh, yo también lo necesito, ¿no? Y a lo mejor nos motivamos un poco más para buscar a Dios. Pero la realidad de esto es que a veces escuchamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Son personas que nos dicen la verdad, pero cuando nos hablan de experiencias espirituales, como que no le creemos. Le creemos en todo lo demás, pero esa parte no. ¿Por qué no? Síndrome de Cleofas. Nos falta un encuentro con el Señor para saber que Dios es real, vive y podemos tener experiencias con el Señor. La quinta característica del síndrome de Cleofas es ir en la dirección equivocada del lugar de comunión. Cleofas tenía que estar en Jerusalén con todos los discípulos, allí esperando esa resurrección del Señor. Y si uno se empieza a desanimar, usted sabe que siempre en la iglesia hay alguien que nos anima. En nuestra iglesia tenemos muchos hermanos que ellos saben cómo animar a los otros. A veces es con una broma, a veces con una palabra, otros con una forma de animar, otros con un abrazo. Hay maneras de animarnos unos a otros, pero cuando nos alejamos de la comunión, aunque sea a través de un evento en vivo. Mira, usted y yo seguramente tenemos ganas de abrazarnos, de recordar los tiempos que hemos estado juntos, de tomar ese café juntos y compartir esos momentos que llamamos de ágape en nuestra iglesia. No lo podemos hacer, pero está ese deseo y si hoy mismo tuviéramos la oportunidad de hacerlo, estaríamos ahí unidos y compartiendo. Cleofas no hizo eso, se fue en dirección opuesta, se fue a Emaús, se fue del lugar de la comunión. Y ahí es cuando nuestra fe empieza a declinar, empieza a minorar nuestra creencia en el Señor, porque solamente hablamos con nosotros mismos, con algún otro amigo que solamente esté en la misma posición emocional que yo. Entonces compartimos ese tiempo y no nos bendecimos, no nos ayudamos. Necesitamos el resto del cuerpo de Cristo. Qué bueno que Cleofas y su amigo, cuando se encontraron con Jesús, dice que inmediatamente volvieron a Jerusalén, allí a estar con el resto de los hermanos y alimentarse espiritualmente. Nosotros también necesitamos la comunión permanente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para afirmar nuestra fe.
Una sexta característica del síndrome de Cleofas es manifestar falta de comprensión y lentitud para creer en lo que dice la Biblia. Ya lo dijo el Señor, ya tenemos toda la experiencia de la palabra aquí puesta, lo que dijo Jesús, lo que profetizó, lo que Él vivió y todas las promesas del Señor. Por ejemplo, Jesús dijo, yo me voy, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero más de una vez tú y yo, a veces decimos, no, yo no sé si el Señor estará conmigo por esta situación, por esto, por lo otro. Y empezamos a dudar de sus promesas, empezamos a creer todo lo que Dios dijo. Cuando este discípulo, junto con su amigo, empezaron a hablar con el Señor, Jesús les dice lo siguiente, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, es decir, la Biblia ya lo había dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hay una gran verdad. Primero debemos creer en lo que dice la palabra del Señor para después tener experiencias espirituales. Si buscamos primero las experiencias espirituales para después creer en lo que dice la Biblia, no va a funcionar nunca. Porque Dios lo que hace es que nosotros creamos primero en lo que Él ya dijo. El Señor dijo que nosotros somos pecadores, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador y alcanzamos salvación en Él. A partir de ahí, Dios tiene toda la vida para producir en nosotros encuentros espirituales, sobrenaturales, experiencias, pero es necesario creer. Es necesario dar un paso de fe en lo que Dios dice en su palabra. Jesús dice que a estos dos discípulos les mostró en todo el Antiguo Testamento todo el padecimiento, toda la resurrección y en el momento en que el Señor iba a resucitar. Ahora, Cleofas falló en saber que primero Jesús debía sufrir. Muchas veces nos salteamos la parte difícil que nos toca. Muchas veces queremos solo la resurrección, pero es necesario pasar primero por Getsemaní, pasar por la cruz, pasar por la sepultura. Son momentos difíciles, momentos muy duros humanamente hablando, pero todo es parte del plan de Dios. Cleofas tenía que saber eso, que Jesús no era solamente el glorioso, sino que también tenía que ser el Cristo sufriente, el que iba a la cruz a morir por nuestros pecados, al morir por nosotros como sustituto de nuestras vidas. Era necesario pasar por ahí. Claro que Cleofas se lo salteó. Él tenía que saber que primero estaba esta parte del cumplimiento de la Escritura y después venía lo otro. Por eso es creer en todo lo que dice la palabra de Dios. No es solamente en un versículo. El Salmo 119, en uno de esos versículos maravillosos, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Así que no vivimos por un versículo, vivimos por todo lo que dice la palabra de Dios, porque esto genera fe en nuestras vidas. Recuerda lo que dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Eso despierta en nosotros ese sentido de buscar al Señor para poder creerle. ¿Sabe que el Señor Jesús disipa las dudas cuando nosotros tenemos comunión con Él? Por la fe. Ahí fue en el momento que se presentó a Cleofas y al otro discípulo. Dice que lo invitaron a entrar a su casa, a, compartir un poco de comida, tal vez que se quede a dormir porque ya era de noche. Y dice algo muy interesante, ¿no? El versículo 29 al 31, que le obligaron a Jesús a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró Jesús a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando les dio el pan, dice que se dieron cuenta que era Jesús. Todo este tiempo estuvo Jesús con nosotros. En ese momento se dan cuenta que era el Señor Jesús. Y cuando ellos se dan cuenta, desaparece Jesús de su vista inmediatamente, en un segundo. No está más. Habrán buscado revuelto todo ese lugar. No estaba Jesús, ya había salido de ese lugar. ¿Por qué? Su misión era alimentar su fe y crean que Jesús había resucitado. Pero se dieron cuenta ahí cuando el Señor partió el pan
Eso era el sentido de comunión. Jesús siempre partía el pan y les daba a sus discípulos, compartían juntos. De hecho, la última cena fue así, lo que hoy nosotros celebramos siempre, la Santa Cena. Jesús toma el pan, lo parte y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacerlo esto en memoria de mí. Y así fue como los discípulos, es el Señor, es la misma cena, es la misma situación que hemos vivido con el Señor tantas veces. Así que ese encuentro con el Señor fue que despertó su fe, la realidad de que Jesús vive y vive para siempre y está con nosotros. Así que si Jesús resucitó, todo se ha cumplido y todo se va a cumplir en cuanto a las profecías futuras. El Señor en su resurrección hizo posible que el Evangelio sea verdadero. Si Jesús no hubiera resucitado, este video no existiría, yo no estaría aquí y usted tampoco estuviera escuchando del otro lado, porque no existiría el cristianismo. Existe porque Jesús resucitó, así que es necesario creer. A veces mi papá decía creer o reventar, mejor creer. Y eso es una realidad para nosotros, creer que Jesús resucitó. Los encuentros con el Señor siempre van a producir cambios y crecimientos en la fe. Y una verdad también que aprendemos de esta historia es que bajo la presencia de Cristo, cuando nos encontramos por fe en la presencia de Cristo, es cuando empieza a arder nuestro corazón. Lucas 24:32 decía: y se decían el uno al otro, Cleofas y su amigo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esa palabra arder en griego, kaio, significa quemar, incendiar, iniciar una fogata. Así que tiene que ver con esa luz espiritual que se enciende dentro de nuestro corazón, esa pasión por Jesús. Eso viene por fe cuando nos encontramos con Él. Cada encuentro del Señor va a producir eso en nuestra vida. Una pasión por el Señor, un agradecimiento constante porque sabemos que el Señor nos ha dado vida eterna. ¿Cómo termina esta historia? Lucas 24, del 33 al 36, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino a Maús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dice: y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? Contando la experiencia y cómo me fue a mí, qué te pasó a ti, cómo fue todo esto. Todo eso lo corrobora el Señor con su presencia. En ese momento aparece en medio de ellos y les dice, recuerden esta frase que hace el Señor, siempre les da esta frase cuando se acerca, dice: paz a vosotros. Eso es lo que hace el Señor, darnos paz. Este encuentro con el Señor, esta fe en Él, el saber que el Señor resucitó y que vive por mí, por ti, vive por nuestra familia, vive por nuestra iglesia, vive para que este mundo sea transformado por el poder que tiene el Señor. Esa fe siempre va a llevar a traernos paz en el corazón. Saber que esto es cierto, esto es verdad, la realidad de la vida de Cristo es tan real que nos trae esa paz verdadera. ¿Cómo es posible? Bueno, miren, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible esa paz con Dios y de Dios porque lo ha logrado Jesucristo en la cruz del Calvario. Su resurrección hizo posible que toda esa obra sea eficaz y hoy está disponible para todo aquel que cree. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo que con tus palabras tú hagas una oración de fe diciendo que el Señor perdone todos tus pecados, que estás arrepentido de todo lo que has hecho que a Dios no le ha agradado, que quieres vivir para Dios, que quieres ser un hijo de Dios y que el Señor anota, dice en su libro de la vida, allá en los cielos, tu nombre, dándote seguridad de que has alcanzado salvación. Haz esta misma oración hoy mismo para que el Señor haga esta obra completa en ti. Señor, esperamos tu venida y lo esperamos con gozo. Mientras tanto, le decimos al mundo que tú eres real, que tú has resucitado y que tú das nueva vida a aquellos que creen en ti. Gracias porque también tú traes sanidad a los que están enfermos en esta misma hora.
Señor, por la fe creemos que somos sanos por el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, y todos los que están con necesidad de paz, tu palabra dice, Señor, que tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. También está, Señor, con mis hermanos allí, en aquellos que están mirando este evento online. Señor, tu realidad, Señor, de tu presencia, ahí está con ellos. Señor, les recuerda que tú estás, que no tienen que temer, que tienen que confiar en ti porque tú eres su seguridad. Gracias por tu obra en la cruz, Señor, que es tan efectiva, eficaz y nos da, Señor, el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente y nos veremos en nuestro próximo encuentro online, si así Dios lo permite. Un abrazo grande. El Señor te bendiga.